Después de un mes en donde estuvimos hablando sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, el día de hoy volvemos una vez más a Apocalipsis, el libro el que hemos estado estudiando y por el cual estaremos meditando en este mes que nos resta. Vamos a pedir que el Señor nos guíe, nos dirija y que su Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones, nuestros pensamientos para recibir la palabra en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos infinitamente este tiempo, este momento, porque estamos seguros, Señor, que tú estás aquí con nosotros, estás con nuestros hermanos que siguen esta transmisión. Gracias, Padre, porque esa es tu promesa. Creemos y descansamos en ella. Permite que tu palabra pueda confrontar nuestro corazón y que salgamos, Señor, de este lugar y que allá en los hogares nuestros hermanos sean edificados con tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poderosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando le preguntaron al compositor Händel, por si no han escuchado el tema del Mesías, es un tema que Händel escribió, la pregunta fue ¿cómo es que él había podido escribir ese tema? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se te vino a la mente escribir el tema del Mesías? Händel respondió, dice, vi abrir los cielos y a Dios en su gran trono blanco. Vi, dice, abrirse los cielos y a Dios en su gran trono blanco. Y es que solo hasta que nos exponemos ante la santidad, ante la majestad de Dios, nuestra visión de ver las cosas, nuestra visión de ver el mundo, nuestro quehacer son transformados. Y nos convertimos en aquello que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Hermanos, solo así y solo entonces es que veremos que hay suficientes motivos, suficientes razones para adorar y honrar el nombre de Dios. Por eso quiero que platiquemos el día de hoy, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el tema, razones para adorar. Razones para adorar a nuestro Dios. En los sermones anteriores estuvimos hablando acerca de cómo el Cordero de Dios, Cristo, había acompañado a la iglesia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Cristo acompaña a la iglesia en medio de su tribulación y persecución. Observamos a Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, acompañando a su iglesia. Eso es lo que nosotros observamos ahí. Pero desde el capítulo 4 en adelante, hasta el 9, vamos a ver cómo es que el mismo ángel que le dijo a Juan, ven, voy a decirte las cosas que tú deberás enviar a las iglesias. Este mismo ángel le dice a Juan, ven, sube acá y te voy a mostrar algo. Y entonces el versículo 1 dice, después de esto miré. Es lo que dice el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta. ¿Cómo estaba la puerta? Dice el texto, una puerta abierta en el cielo. ¿Qué miró Juan? Dice, miré una puerta abierta en el cielo. La primera razón, el primer motivo para adorar, para honrar, para glorificar el nombre de Cristo es esto, hermanos, una puerta abierta. Una puerta abierta. Esta es la primera razón para que adoremos, para que honremos el nombre del Señor, y voy a decir por qué razón, y vamos a verlo, de hecho. Pero quiero que pensemos en esto. ¿Qué significa la puerta abierta? ¿Qué significa esta puerta abierta?
Esta puerta que un día Cristo habrá de atravesar cuando Él venga en gloria para llevar a su iglesia. Esta puerta Cristo la habrá de atravesar. Porque dice ahí, Apocalipsis 19:11, entonces vi, dice, al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué vio Juan? En el capítulo 19 dice, vi al Cordero de Dios, Cristo el fiel y verdadero, que Él vendrá a juzgar con justicia. Por eso, hermanos, la puerta, ¿qué significa? ¿Qué significa la puerta abierta? Vamos a empezar por ahí. Significa una relación restablecida. Eso significa la puerta abierta, una relación restablecida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hablamos de una relación restablecida? Porque dice que nosotros, cuando vemos nuestra realidad, encontramos en Romanos 3:23 lo que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, están destituidos, están alejados de esta relación con el Señor. La puerta abierta significa volver a restablecer esa relación con Dios, ¿sí? Esta realidad. Y cuando nosotros leemos, de hecho, recordando los sermones que vimos en los capítulos 1 al 3, encontramos que repetidamente el mensaje de Cristo a las iglesias fue un llamado al arrepentimiento. El Señor siempre llamó a la iglesia, por lo tanto, arrepiéntete. Por lo tanto, arrepiéntete. Eso fue el llamado de Cristo a la iglesia, el arrepentimiento. Sin embargo, podemos observar, hermanos, que Dios en su gracia, Él abre la puerta para que veamos la presencia de Dios, para que veamos su majestad. Juan no abrió la puerta. El texto dice, vi, eso es lo que dice el texto. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, es lo que dice, una puerta abierta en el cielo. La realidad entonces, amados hermanos, ¿sí?, es que esta puerta que está abierta no la abrió Juan. Y por eso podemos afirmar y decir, gracias al Señor que ha abierto esa puerta a su presencia. Por eso Juan 1, capítulo 1, versículo 51 dice, y le dije, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que solo Cristo y solo por medio de Él fue posible restablecer esta relación. Solo por medio de Cristo, solo por medio de Él, esta relación que se había fracturado, fragmentado, se vuelve a restablecer. Esto significa la puerta abierta. Por eso yo pregunto, ¿hay razones para adorar? ¿Hay razones para honrar? ¿Hay razones para glorificar el nombre del Señor? Por supuesto. Por eso dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que ahora podemos acercarnos ante el trono de Dios, ante la majestad de Dios? ¿Cómo es posible esto? Fue gracias a este sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
Por eso Juan él ve una puerta abierta aquí. Y esa puerta abierta, restablecida, solamente es posible gracias al sacrificio de Cristo. Es por ello que la promesa final será que un día estos cielos serán abiertos y veremos a Cristo viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y yo quiero que centremos nuestro corazón y nuestros pensamientos no en los seres que aparecen aquí en el capítulo 4, no, sino en ese trono blanco que dice ahí el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, lo que el texto está diciendo es que tú puedas ver a aquel que está sentado en el trono, que podamos ver a ese que está sentado en el trono blanco. Eso es, hermanos, de eso se trata. Muchos, cuando estudian Apocalipsis, tratan de identificar y de buscar significados de qué significa esto, qué significa aquello, los 24, en fin. Este libro de Apocalipsis no trata de eso. Trata del Cordero de Dios, de aquel que está sentado en el trono, y que nosotros podamos ver, y a partir de ahí, nuestra visión de todas las cosas serán transformados. Porque el centro, hermanos, el centro de todo es el trono, es Cristo. Él es el centro. Por eso, hermanos, observamos la primera razón para honrar el nombre del Señor es que hay una puerta abierta. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la puerta. Eso es lo que dijo Jesús, yo soy la puerta, y solamente Cristo puede abrir y cerrar esa puerta. Solamente Él lo puede hacer. Él es la puerta y solamente por Él se llega al Padre. Y esa puerta, dice Juan, fue abierta. Qué hermoso, ¿no? Ahora, después de que la puerta se abre, imagina esta puerta abierta. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice el versículo 2, ve un trono. Y en el trono, uno sentado. ¿Sí? Pero ¿qué más ve Juan ahí? Quiero leer el versículo 2 y 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto, muy importante el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Esto es importante. Lo que ve Juan dice, ¿qué había alrededor del trono? Un arco iris. Es importante que me sigan aquí. Dice, alrededor del trono había un arco iris. Dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Había alrededor del trono un arco iris. Lo vuelvo a repetir. Juan vio un trono, no un mueble físico. ¿Sí? Él no ve un mueble físico. Más bien Juan está viendo un símbolo de mando soberano y autoridad absoluta. Pero me llama la atención del arco iris. Y vamos a partir de ahí. Cuando hablamos del trono, ¿qué significa el trono en sí? ¿Qué ha significado el trono en toda la historia? Mando, autoridad, poder, dominio, gobierno. Eso es lo que ha significado el trono. Ahora, cuando Juan está viendo aquí el trono, está viendo eso: poder, dominio, control, soberanía en todo su esplendor. Y aquí precisamente podríamos entonces decir que el trono que está viendo Juan representa veracidad, veracidad. Eso es lo que representa el trono, veracidad. Primero de Reyes 28, 18, 19 dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal.
Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Hermoso, ¿no? Y el contexto de este pasaje de Reyes es que el rey de Israel, cuando manda a llamar al profeta y dice: a ver, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Y el profeta le dice, va, y dice: no, tú siempre me estás echando tierra. En otras palabras, quiero usar ese término, ¿no? O sea, nunca me profetizas algo bueno, algo agradable, algo que motive. No, siempre me estás anunciando calamidad y calamidad. Y por eso él dice ahí, la pregunta que hace el rey, dice al otro rey de Judá, porque está el rey de Israel, el rey de Judá, y entonces dice: ¿no te lo había yo dicho? Dice: ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Y por eso cuando hablamos nosotros de que el trono representa veracidad y verdad, ¿cuál fue la respuesta del profeta? ¿Qué dijo el profeta? No, lo que yo te estoy diciendo es verdad. Él no dijo así. ¿Qué dice él? Versículo 19. Entonces él dijo, o sea, el profeta dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Veracidad. El trono representa veracidad. Y eso es lo que el profeta está diciendo. ¿Qué más representa este trono que Juan vio? Representa gobernabilidad. Representa gobernabilidad, hermanos. Dios siempre está en control. Y en todo momento lo hemos dicho. Dios está en control de todo. Salmos 4, versículo 8 dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios hasta el día de hoy sigue gobernando su creación. Aunque algunos quieren darnos la idea de que no es así y nos presentan argumentos diciendo: ¿ves el caos que sucede en todo el mundo y cómo tanta violencia y destrucción? Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso Dios ya dejó botado su mundo? ¿Acaso Dios ya no gobierna su mundo? No. Dios sigue gobernando su creación. Y Él está en control, hermanos. ¿Sí? Dios no tiene un plan B como lo tenemos nosotros. No. Él desde el principio de la creación tenía un plan, y ese plan se sigue ejecutando hasta el día de hoy. ¿Sí? Por eso, hermanos, el trono representa no solo veracidad, no solo gobernabilidad, sino también representa misericordia. Este trono, este que está sentado en el trono, representa misericordia. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué decimos que representa misericordia, hermanos? Porque este Dios santo, porque este Dios sublime, porque este Dios misericordioso se acerca y se ha acercado a un pueblo corrupto, pecador. Por eso representa misericordia. ¿Qué más representa el trono? Ahora sí, quiero centrarme en lo que dice el texto, ahí el versículo 3. Y había alrededor del trono, ¿qué había? Un arco iris. Había un arco iris. Hermanos, ¿qué ha representado el arco iris desde que el Señor le dijo allá en el diluvio, ¿verdad? Dice que Dios hizo un pacto, una promesa. Y este pacto, hermanos, le llamamos el pacto de misericordia. De misericordia. Porque nadie puede estar
ante la majestad y la santidad de Dios, porque somos consumidos. Y Dios hizo un pacto. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, y eso es lo que representa el arco iris, representa el pacto de Dios, esa misericordia perpetua de nuestro Dios. Por eso el profeta Habacuc imploró lo siguiente en Habacuc 3:2. En la ira, dice, acuérdate de la misericordia. En la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia, de tu pacto. Ese pacto que tú prometiste a tu pueblo. Entonces, cuando nosotros observamos a Juan viendo el trono y viendo el arco iris, él está pensando en el pacto del Señor, en su promesa. Y este mismo mensaje llega a las iglesias, ¿sí? Porque las cartas fueron leídas. Entonces las iglesias escucharon, dijeron, wow, el Señor hasta el día de hoy mantiene su promesa, mantiene su pacto. Siendo que la iglesia ha fallado, siendo que la iglesia no ha sido fiel, y siendo que el llamado del Cordero de Dios es arrepiéntete, pero aún ahí encontramos misericordia, hermanos. Los versículos 5 y 6 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había uno, dice, como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¡Wow! Impresionante, hermanos. Simplemente impresionante. ¿Sí? Estos versículos 5 y 6 nos hablan de la majestad que se desprende del trono. O sea, Juan ni siquiera puede describir al que está sentado en el trono, porque él no está describiendo al que está sentado en el trono. Nada más está describiendo lo que él ve. O sea, prácticamente es como un destello de la gloria, de la santidad y de la majestad de Dios. Solamente un destello. Eso es lo que Juan está viendo aquí. Por eso, hermanos, cuando vemos los relámpagos, es símbolo, hermanos, de las teofanías, de las manifestaciones de Dios. Cuando Dios se ha manifestado, viene con poder y gran gloria. Y nosotros somos afortunados de poder escuchar, de poder ver, de poder imaginarnos a este Dios santo y sublime que llena todo. Amados hermanos, el mar de vidrio ha significado siempre la santidad y la justicia de Dios. Y Juan lo está viendo aquí, este mar de vidrio, la santidad y la justicia de Dios. Por ello preguntamos, ¿hay razones para adorar al Señor, hermanos? ¿Hay suficientes motivos para adorar al Señor? Claro que sí. Hemos visto una puerta abierta que significa relación restablecida entre Dios y su pueblo. También hemos visto un trono de misericordia, un trono de poder, de majestad, pero también que representa el pacto de Dios con su pueblo. Que aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy, hermanos. Y número 3, diríamos el tercer punto de este tema, de las razones por las cuales nosotros adoramos al Señor. La tercera razón es que hay una iglesia ante la santidad de Dios. Esta es la tercera razón. Hay una iglesia ante la santidad, ante la presencia y ante la majestad del Señor. ¿Por qué digo esto? El versículo 4 de este pasaje de Apocalipsis 4 dice, y alrededor del trono, es muy importante observar lo que Juan está diciendo aquí. Primero dice que alrededor del trono había un arco iris, pero luego vuelve a decir otra vez, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Y luego, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas. Característica número 1, que el cual Juan está viendo, dice, primero ve 24 tronos, 24 ancianos. Pero, ¿cuál es la característica número 1? Dice que estos estaban vestidos ¿de qué? De ropas blancas, ¿ok? ¿Qué tenían? Dice, coronas de oro en su cabeza. Muy bien, esto es importante, porque cuando nosotros leemos los pasajes, encontramos, diríamos, el significado, lo que representa esto. Es, diríamos, símbolo de la iglesia, del pueblo escogido de Dios. O sea, estos 24 ancianos representan, simbolizan al pueblo de Dios, la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre preciosa. En primer lugar, ¿por qué decimos eso? Por las vestiduras blancas, ¿sí? Vestiduras blancas. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, vestiduras blancas, y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas porque son dignas. Por eso decimos que estos 24 ancianos representan, simbolizan la iglesia de Cristo. Primero, por las vestiduras. Segundo, por sus coronas, ¿sí? Las coronas. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Luego, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. La corona de la vida. ¿Por qué otro motivo diríamos que estos 24 ancianos representan o simbolizan la iglesia? Por la tercera razón, por el número de ancianos. El número de ancianos que son 24. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. 12 tronos, 12 tribus, el cual representa el pueblo. Diríamos en pocas palabras, 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, el cual hace un total de 24. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Por qué más decimos que esto representa o simbolizan la iglesia de Cristo? Por la promesa, hermanos. La promesa que ellos reciben. Según Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada, ¿dice qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Luego Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿por qué más decimos que estos 24 ancianos representan a la iglesia? La otra razón es por la forma en cómo estos 24 ancianos adoran al Señor. Versículos 10 y 11 dice, los 24 ancianos, ¿qué hacen, hermanos? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo aquí los 24 ancianos? Están honrando y glorificando el nombre del Señor. Pero ahora, ¿por qué estamos, diríamos, determinando que estos 24 ancianos representan la iglesia? Por esta razón. Porque entonces podemos afirmar, amados hermanos, que en el trono, que alrededor del trono hay una iglesia ante la santidad de Dios. Ese es el punto. Ante la santidad de Dios.
¿Cómo es posible esto? Que yo, siendo un pecador, pueda estar ante la santidad y la majestad de este Dios. Primero, porque Dios, antes de llamarme, me limpió de pecado. ¿Sí? Por eso algunos dicen que cuando Dios, de hecho argumentan lo siguiente, dice, Dios acepta a todos. Dios acepta a todos los pecadores. Y realmente aquí podemos entender que no es así. Dios no acepta a ningún pecador. Antes de que lleguemos a su presencia, Él nos limpia. Porque nadie puede estar ante la santidad y la majestad de Dios si no es santo. Si no es santo. Entonces, antes de que tú puedas pisar siquiera, de hecho cuando Dios le habla a Moisés estando en la zarza, le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque nadie puede acercarse a Dios si no es santo. Entonces, el hecho de que la iglesia esté alrededor del trono es por un sacrificio que alguien llevó a cabo. Y ese sacrificio, dice la Escritura, que nos limpia de todo pecado. Por eso pregunto, ¿hay razones, hermanos, para adorar al Señor? Claro que sí. Hemos visto que hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Y solamente Cristo lo pudo hacer. También hemos visto que hay un trono lleno de misericordia. Y también hemos visto que alrededor del trono hay una iglesia. Hay una iglesia ante la santidad y majestad de Dios. Por eso, hermanos, por lo tanto, esto que hoy hemos visto debe dirigir nuestro quehacer. Cuando nosotros echamos un vistazo a la santidad de Dios, nos damos cuenta de nuestra realidad. De hecho, este pasaje nos muestra que el centro de toda nuestra adoración debe ser el Señor y no tú. El centro de la adoración es Cristo y no yo. Eso es lo que representa el trono. Este pasaje nos muestra que el centro de toda alabanza es el Señor y debe ser aquel que está sentado en el trono. Te pregunto, ¿en todo lo que haces, Cristo es el centro? ¿Cristo es el centro en todo lo que tú estás haciendo ahora? Es decir, ¿honramos a Dios con nuestras vidas y con nuestro mandato? Creo que está muy claro, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que solamente Cristo es digno de alabanza y adoración. Pero la pregunta aquí es, ¿Cristo es el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración? ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo lo descubres? Cuando observamos en nuestra vida misma otras prioridades, ¿sí? Cuando en nuestra vida hay otras prioridades, valoramos más nuestra vida misma, ¿sí? Valoramos más las cosas terrenales que las celestiales. Cuando anteponemos otras cosas que Cristo. Cuando buscamos primero las añadiduras y después el reino de Dios. Ahí observamos que en realidad el centro de nuestra vida y de nuestra adoración no es Dios, no es Cristo. Y aunque tal vez de pequeños hayamos aprendido la pregunta número 1 del catecismo que dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, aún cuando lo repitamos de memoria. Pero en la práctica no es así. En la práctica no es así. Por eso el Señor nos está llamando el día de hoy a que reflexionemos y pensemos, ¿quién es el centro de nuestra adoración? Es decir, ¿qué nos está motivando? ¿Qué te está motivando a ti?
Ahora sí que como dijo alguien, ¿verdad? Aquí hay dos cosas. O vivimos en obediencia a la palabra de Dios o vivimos en desobediencia a esta misma palabra. No hay otra cosa. Y entonces ahí resumimos todo. ¿Estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios o estamos viviendo en desobediencia a la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad y de nuestra verdadera situación y condición, es cuando en realidad empezamos a ver la majestad de Dios. Porque esa misma majestad, hermanos, es lo que provoca. Cuando tú ves la santidad y la majestad de Dios, provoca en ti eso que Isaías dijo: soy un hombre de labios inmundos. Así somos, ¿verdad? Pero gracias a este sacrificio, porque no queda ahí, hermanos. La obra de Cristo que ha comenzado en nosotros, como dice la Escritura, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto, hermanos, nos debe llevar a ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. ¿Hay razones suficientes para adorar a Dios? Sí, pero no hay verdaderos adoradores. Esa es la realidad. No hay verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Razones sobrarán. Motivos para adorar a Dios hay muchos. Verdaderos adoradores hay pocos. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En cuál grupo estás? Pero no nos pongamos tristes, porque el Evangelio es esto. Nos presenta nuestra verdadera realidad, pero nos presenta a Cristo, a este Cristo que fue a la cruz y murió por nosotros, y que ahora esa obra que ha comenzado en nosotros hará que de verdad podamos ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores el Señor está buscando. Que el Señor nos bendiga.